Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, Dios me los llene de paz. Un día maravilloso empezando esta semana, que sea de mucha bendición esta bendita semana. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea santo, sea puro, sea perfecto. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder estar en tu presencia, Padre Santo del cielo. Bendito y alabado seas tú por siempre, porque tú nunca nos abandonas, porque tú siempre estás allí dándonos lo mejor de lo mejor. Bendito seas tú, Papito Dios, por este nuevo amanecer, por esta semana que tú nos das, porque es una oportunidad para estar en tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa palabra que tú nos vas a dar ahora, que se quede muy grabada en nuestro corazón y que sea ese alimento para empezar esta semana con mucha fuerza, con esa fuerza espiritual que tanto necesitamos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, ¿qué palabra tenemos el día de hoy, Mónica? Bueno, hoy nos vamos para el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, le dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La fuerza que tiene, o la autoridad que tiene mi Señor Jesús, es impresionante. Esta palabra, les comparto que esta palabra el Señor nos la regala para nuestro ministerio. Y con esto pues prácticamente empezamos nuestro ministerio con esta palabra tan bonita. Es impresionante cómo el Señor allí abre todo su ministerio, da la palabra. O sea, es bien particular cómo una palabra es tan fundamental para el trabajo que uno vaya a hacer a nivel ministerial. Como el Señor perfectamente pudo haber empezado ya a actuar como tal, pero Él va allí y abre las escrituras y pide un rollo, cualquiera, ¿sí? Y entonces
el de la sinagoga, el sinagogo, ¿sí? Toma el rollo y le entrega, casualmente le entrega ese rollo. Y le entrega la palabra precisa para empezar todo su ministerio. Es increíble. Y entonces el Señor lee ese pasaje tan hermoso, que el Espíritu de Dios está sobre mí. En estos días hablábamos precisamente sobre las mujeres que tienen el aceite, sobre los hombres que se les da los denarios, y hoy el Señor nos sigue reafirmando que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. O sea que nosotros ya tenemos un llamado, sino que en ocasiones nos da mucho tedio, o a veces le ponemos argumentos, o a veces nos llenamos de pereza para llevar ese mandato y ese encargo que el Señor nos da. Nos da un encargo maravilloso. Fíjate, Moni, si me lo lees al principio nuevamente, mira cada uno de los encargos que nos da, y nos da esa autoridad, porque ya la tenemos. Libertad de los presos, ¿sí? ¿Qué dice, mi amor, por favor? Dice así. Primero, porque me has consagrado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Llevar buena noticia a los pobres, no solamente a los pobres físicos, sino también a los pobres espirituales. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Tremendo. Esos presos de corazón. No solamente los presos que están en las cárceles, la libertad es a esos oprimidos, a esos presos que están en el corazón oprimidos. 2. Dar vista a los ciegos. Uy, tremendo. No todo el que está dormido, el que tiene los ojos cerrados está dormido, ni el que tiene los ojos abiertos está despierto. Ya lo dije por bien, ahora sí. Poner en libertad a los oprimidos. 3, tremendo. 3, eso lo tenemos muy claro frente a la parte también espiritual que nosotros como psicólogos manejamos. Anunciar el año favorable del Señor. ¡Qué precioso! Y ese día se dio ahora, dijo mi Jesús. Esto se cumple ahora. Y es impresionante porque otra vez vuelve a reafirmar el Señor esa autoridad que tú tienes. Para que no te quedes simplemente adormecido o adormecida. Tú ya tienes una autoridad. No te dejes llenar de miedos, porque los miedos todavía te siguen carcomiendo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Esperemos más bien, hagamos una cosa, hagamos la otra, pero siempre tratamos de darle la vueltica, ¿sí?, al encargo que tenemos, como le pasó a San Juan Diego con la Virgen María. Le mandó un encargo, le dio miedo, porque un pobre que va a hablar como va a hablar ante los magistrados de la iglesia, entonces no lo van a escuchar porque es un indígena. Pero la Virgen María lo utilizó y le dijo: ve y diles de lo que yo te estoy encargando, que yo aparecí aquí. Y él le dio miedo y se fue por otro caminito, dándole la curvita para no encontrarse con el Señor. Así nos pasa en ocasiones. Y la Virgen María se le apareció. Le dijo: ¿para dónde vas? ¿Por qué huyes, hijo mío? Hijo mío, dijo la Madre María. Qué preciosa, mi mamá y Madre preciosa del cielo. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente nosotros no seguimos ese encargo? El Señor tiene paciencia, siempre nos estará esperando porque nos manda, ya nos da esa autoridad, ya la tenemos. Tanto es la autoridad de Él que, fíjense, inclusive yo me pregunto por qué Él se permitió que lo llevaran hasta la parte más alta. Desde la sinagoga lo llevaron, a empellones me imagino, empujándolo. Lo llevaron hasta allá y Él se dejó humildemente. Se dejó. Y cuando estaba ya a punto de arrojarlo, simplemente se fue caminando sin decir nada, y la gente, con la autoridad que Él tiene, no fue capaz de empujarlo, ni de tocarlo en ese momento. Porque la autoridad, ahí demuestra autoridad. O sea que tú tienes esa autoridad, ya la tienes, para llevar tu ministerio, para predicar en tu familia, para alentar a tu familia que vengan a la presencia de Dios. Así no lo hagan, pero simplemente al menos con tu testimonio hazlo. Que tú te levantes temprano, que tú te vayas, por ejemplo, en nuestra comunidad, que vayas a tus capillitas, que te dediques a orar, que no te dé pereza, porque tienes argumentos, es que tengo una cosa, es que tengo la otra, es que fue. Entonces cualquier día, todos los días siempre va a haber un argumento, siempre, todos los días, porque el argumento lo coloca el mal para que tú no tengas esa fuerza espiritual y tú fácilmente te detengas espiritualmente, y tal vez hagas las cosas hasta las carreras también, simplemente para
correr, porque siempre es un corre de aquí para allá. Y argumentas, no, es que usted hace muy largo este rosario, no es que usted tal cosa, no es que usted tal otra, no es que aquí no dan, no es que aquí no me miraron, aquí no me saludaron, como siempre sucede en cada lado. Entonces, hoy hay un llamado súper especial. Hoy el Señor vuelve a reafirmar ese aceite que te dio a ti, mujer preciosa de Dios. Hoy te vuelve a reafirmar esos talentos que te dio a ti. Recuerda la palabra tan preciosa que nos dio el Señor, tanto lo que fue el viernes y el sábado. ¡Qué precioso! Entonces, hoy reafirma el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso es espectacular, hermano. Cada profeta no es profeta en su tierra. Eso sí, generalmente siempre a veces sucede que en tu casa te van a rechazar, en tu casa no te van a escuchar, pero no te preocupes, que tarde que temprano por tu testimonio las personas se santificarán. Eso dice la palabra. Amén, así es, y eso es una de las cosas que generalmente pasa, ¿no? O sea, cuando tú estás en el camino del Señor, el mal viene a tu vida con esas inquietudes, con esas pues dudas de alguna manera, a mirar si tú dejas de trabajar para el Señor. Eso es una realidad. Y miremos que en el contexto que este pasaje se da es porque viene Jesús ya de la prueba, o sea, del desierto, y se presenta y ya, o sea, lo ha superado, y es cuando se presenta ante la sinagoga. Dice como es su costumbre, o sea, él iba a la sinagoga a estudiar la palabra, a hablar de la palabra. Y resulta que estando allí es cuando él pasa al frente a leer las escrituras. Y muchísimas veces se da esa situación. O sea, posiblemente tú has decidido por el Señor, posiblemente tú has decidido realmente querer conocer al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Se dan situaciones donde vas o sea, el Señor quiere que tú des un mensaje, que quieres que tú hagas una obra para Él. Pero la situación de las presiones que hay a tu alrededor es lo que tú tienes que entrar a mirar. Aquí Jesús, o sea, él recibe que Él es el enviado, que Él es el escogido, que Él es el que va a llevar todo esto. Y la presión de su pueblo, de allí, de donde Él es, ¿cierto? Porque Él conoce quién es su familia, quién es su papá. Y Él simplemente dice que allí no lo van a aceptar. O sea, lo van a criticar, lo van a mirar, lo van a juzgar. Van a tener en poco sus palabras, posiblemente le dirán mentiroso, qué sé yo, y precisamente empiezan a presionarlo porque ya no lo soportan, no soportan lo que él está diciendo, entonces lo toman y lo quieren arrojar del monte. Lo curioso que me parece es que por más de que ellos intentaron hacerlo, lo que hicieron fue llevarlo a la cima, porque eso fue lo particular, lo llevaron a la cima, o sea, donde es su lugar, es su poderío, ¿sí? O sea, ir a lo alto de la cima es como yo me voy a la presencia del Señor, ¿sí? Lo curioso fue que es un texto bien interesante, es un texto que nos permite analizar varias cosas, porque él allí se escapó, él allí pasó por el medio de ellos y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque el poder del Señor está en las alturas, precisamente. Pero esto que nos dice, a veces estamos en casa, a veces, o sea, nosotros estamos orando, nosotros estamos en la presencia del Señor, queremos conocer, aprender, estudiar del Señor, y muy factiblemente en tu casa te van a señalar, te van a criticar, te van a decir que no tienes la razón, que estás equivocado, equivocada. En fin, querrán destruirte, decir y no tenerte en cuenta, no tener tus opiniones en cuenta ni nada de esas cosas. Y esto es algo que también vive el Señor, ¿sí? Él lo vive porque Él necesitaba vivir todas las experiencias de todos los seres humanos, ¿sí? De todos los seres humanos. Ninguna situación se dio que se haya dado entre los seres humanos. No la vivenció él.
él vivenció, sino en ese momento del Getsemaní, él terminó de ver toda la cantidad de pecado, porque pues hay mucho pecado que él no hizo. Y pues no tenía la posibilidad de experimentar en cuanto a qué, en cuanto a que él no se iba a poner a hacer un aborto, a matar, cosas así, ¿no? Pero sí necesitaba en su vida experimentar cosas para poderlas superar. Y ese rechazo de su pueblo lo experimenta él. Y yo pienso que eso es lo que más vivencia un ser humano, el rechazo de su pueblo, el rechazo de su familia, el rechazo de sus seres queridos, el señalamiento, ¿sí? Personas que te conocen, te señalan, personas que son tu familia, te critican, te dicen que tú estás equivocado, que a lo mejor eres exagerado, que estás diciendo cosas que no son, que, bueno, hasta te dicen posiblemente loco o loca. Y desafortunadamente, si tú te dejas afectar por todo esto, muy fácilmente vas a salir del propósito. ¿Por qué? Porque el mal lo que quiere es utilizar a tus familiares que no conocen del Señor, con el fin de que tú te salgas del propósito, con el fin de que tú silencies tu palabra, la palabra que va a salir por tu boca, que tú no vuelvas a hacer nada, porque si tú hablas, si tú traes la verdad a tu casa, posiblemente el Señor va a actuar en los corazones de tus familiares y van a ser transformados. Entonces el mal quiere que tú te silencies, que no digas nada, que tú no lleves esa noticia a los pobres, ni la libertad de los presos. Y miremos que muchísimas veces la familia está precisamente en esa esclavitud. Y entonces el hablar significa llevar libertad a los presos. Y pues eso no le interesa al mal. El mal le interesa tener todo el mundo preso. Hablar significa darle vista a los ciegos. O sea, que vean la verdad, que puedan caminar y decidir por la verdad. Y pues al mal no le interesa que uno vea para que se siga tropezando con los errores de la vida, con los pecados, para seguir allí atado, oprimido, esclavizado. En fin, el Señor necesita, el mal no necesita que el Señor hable de libertad a aquellas personas que se sienten agobiadas, que se sienten atrapadas en sus dificultades, en sus dolores, en sus preocupaciones. No le interesa que Dios hable así en la familia. ¿Por qué? Porque le interesa seguirlos oprimiendo, porque en la medida en que los sigue oprimiendo, sigue hablando de esa familia mal y demás. Entonces, ¿qué necesita hacer? Oprimirte a ti, señalarte, al callarte la boca, decir que estás equivocado, que no tienes la razón, que eres exagerado, que tienes miedos, porque te van a decir tienes miedo, o sea, por eso es que hablas, porque tienes miedo, porque no eres capaz de aceptar que los otros van a salir adelante. Bueno, muchas cosas, y resulta que lo que el mal está haciendo es querer callarte, callar tu boca y que no diga las cosas para que tu familia cometa errores, para que tu familia se pierda. Eso es lo que el mal quiere, que tu familia se pierda. Entonces la única forma de hacerlo es que tú te quedes callado, que no hables, que no digas nada de lo que el Señor te está enseñando que es incorrecto. Eso es lo que el mal le interesa. Y tienes que tener presente, aquí te está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre ti. Puede ser que tu corazón no esté a plenitud muy bien, puede ser que aún tengas que trabajar situaciones, porque mientras que estemos en esta tierra hay muchas cosas que trabajar, muchas cosas que sanar, muchas cosas de que arrepentirnos. Pero si el Señor te dice, el Espíritu del Señor está sobre ti, listo, está sobre ti. Posiblemente no está dentro de ti, pero está contigo. Quiere decir que Él te va a guiar. Quiere decir que Él te va a iluminar lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que tú realmente puedas seguir hablando a tu familia, hablando a tus seres queridos para que salgan de los errores. ¿Que te van a rechazar? Sí. Pero si tú estás con el espíritu del amor, Él te va a fortalecer. ¿Qué es el espíritu del amor? Sentir el amor de Dios en tu corazón. ¿Por quiénes? Por esas personas que amas, no por apego, sino porque amas, porque no quieres que se pierdan, no quieres que les pase nada, no quieres que se hagan daño.
Y entonces ese espíritu de ese amor de Dios está en tu corazón. Y si tú lo tienes, si tú tienes ese espíritu del amor de Dios, tú vas a seguir hablando a pesar de que te digan. Tú vas a seguir hablando a pesar de que te señalen. Tú vas a seguir hablando a pesar de que te rechacen, ¿sí? Tú vas a seguir hablando a pesar de que te ignoren. No importará. Yo sé que podrá doler el corazón, porque no se quiere decir que tú seas una persona de piedra. Puede doler el corazón, pero la idea es que sigas hablando, es que no te quedes callado, porque el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para traer libertad, libertad a presos, libertad a oprimidos, vistas ciegos, trae la buena noticia y el año agradable del Señor. Por tanto, hoy llénate de valor. Independientemente si te quieren escuchar o no, pues sigue persistiendo en tu llamado. Porque tienes un llamado. No te preocupes. En su momento todo se dará. Porque no depende de ti, depende de Dios. Él es el que hace la obra, no tú. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Qué precioso, ¿no? Está sobre mí. O sea que no solamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no solamente si nosotros queremos que esté en nosotros, está, sino también está con nosotros siempre acompañándonos. Solamente es dejar que Él hable y uno pone simplemente su voz, porque nosotros no somos la palabra, nosotros somos una voz, como dijo Juan Bautista, yo soy la voz que clama en el desierto, porque Él es la palabra viva. Yo soy solamente una voz y Él es el que pone esas palabras en tu boca para que le lleves ese mensaje de salvación a tu familia, que es tu primer ministerio. Tu primer ministerio. Fíjate todos esos 3 o 4 elementos que nuestro Señor nos da y te das cuenta que en tu familia hay oprimidos, hay personas ciegas, hay personas que están encarceladas, hay personas que están, mejor dicho, muy embolatadas en el mundo, con muchas situaciones complejas en su vida familiar. ¿Y por qué? Porque están cautivas por el mal, en el mundo, completamente. Pero estás tú, a través de tu testimonio, que es lo importante, tu testimonio, no te canses de dar testimonio. Dios te bendiga y que tengas una semana súper bendecida, porque el Espíritu de Dios está hoy sobre ti. Empiezas con un año agradable, empiezas un día agradable, empiezas una semana agradable, un mes agradable, lo que sea. Lo empiezas muy bien, empiezas un trabajo tal vez hoy agradable. Hoy sorpréndete, estés sentadito, porque las bendiciones de Dios tal vez van a caer sobre ti de una manera tan sobrenatural que si tú no estás sentado te tumba. Dios te bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Si es para ti, como dijo alguien, Dios los bendiga. recógela, que esto es para ti. Dios te bendiga y te llene de mucha paz.